Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión. En este instante hemos hecho contacto con Tomás Páez, quien dirige el Observatorio Venezolano de la Diáspora. Y dentro de todas las estrategias que se diseñan para que la diáspora de alguna manera encuentre sosiego, paz y pueda sobrevivir dignamente, o sea, son necesarios muchos convenios, no solamente con países, sino con instituciones públicas y privadas, si es necesario. Pero ustedes firmaron uno con la Universidad Central de Venezuela, que para mí es un emblema reconocido universalmente como una de las instituciones académicas pues, más prestigiosas que aportó en el desarrollo de Venezuela profesionales de todas las corrientes y versiones, y que hoy día están demostrando afuera que estuvieron bien preparadas porque se les está reconociendo los méritos y se les están dando oportunidades. Pero los que no son profesionales, Tomás, este convenio que firman ustedes con la Universidad de Venezuela, Central de Venezuela, propende a que los que están afuera, venezolanos, que salieron esperanzados en vivir mejor, se puedan preparar, se puedan conectar con los centros de formación y recibir calificaciones y certificaciones que les permitan abordar los mercados de trabajo. Bueno, primero, gracias por la invitación para conversar sobre este tema. Fíjate, Venezuela hoy es una nueva geografía. Los venezolanos no se pueden distinguir entre ni diferenciar los que están dentro de los que están afuera. Muchos de quienes han traspuesto las fronteras tienen hijos atrás, dejaron a las abuelas, a las tías, a los familiares y envían las remesas para tratar de mantener a la familia. Entonces es una sola Venezuela. Entonces ese proyecto que firmamos con la central está inspirado en el propósito central del observatorio, que es crear el Instituto Venezolano de la Diáspora. Ese Instituto Venezolano de la Diáspora nace de esa historia de Venezuela que en la década del siglo pasado, en la década del 30, creó un marco legal e institucional, creó el ITIC, el Instituto Técnico de Inmigración y Colonización, para Ujú. atraer inmigrantes. En este momento nosotros tenemos, de acuerdo a los datos del observatorio, tenemos 8.8 millones de venezolanos fuera, casi 9 millones de venezolanos en 90 países. La idea es que la migración impacta tanto en la vieja geografía, en el viejo mapa que todos conocemos, como en la nueva geografía. Entonces, los niños y jóvenes dejados atrás, esa es la terminología que se utiliza en el tema migratorio, bueno, requieren atención y ahí tenemos una escuela de psicología que puede atenderlos, pero también los quienes se fueron necesitan atención y ahí tenemos una escuela de psicología que puede atenderlos y tenemos psicólogos nuestros dentro del país, dentro de la vieja geografía y dentro de la nueva geografía. Sí, porque la gente lo que hizo fue mudarse más lejos, pues, ¿no? Sí, Realmente. Entonces, eso mismo vale para salud. Todo lo que se hace desde telemedicina, SOS-medicina, se hace con ese objetivo, atender a las personas, a los venezolanos, y no solo a los venezolanos que requieren información en estas áreas, o en el tema del derecho, cómo dar herramientas internas e internacionales para lo que es la gestión de la diáspora en términos legales, entonces en términos de derechos nacionales e internacionales. Entonces, por ahí van los tiros. Ese es el propósito, que es la creación de ese instituto que debe ser básicamente privado, con una amplia participación de la sociedad civil y descentralizado, porque los efectos de la diáspora, la de los 335 municipios que tiene el país, vamos a lanzar el estudio dentro de poco, hay unos municipios de los que se ha ido más gente y hay sí. otros en los que se ha ido, por supuesto, menos. Entonces los porcentajes varían, pero en realidad se ha ido más cerca del 30% de los venezolanos están viviendo, se han mudado un poco más lejos. Ok. Ahora, dentro de los diseños de formación, que es la que en el fondo cuenta. O sea, que el venezolano, el gentilicio venezolano, donde quiera que esté, no pierda los niveles de formación académica y de propuestas eh, técnicas y funcionales para desempeñarse en distintas áreas en las que pueda haber oportunidades, que no van a ser las mismas que antes, porque también con los cambios tecnológicos
La gente tiene que prepararse dentro de una actualización distinta desde el punto de vista de operar, ¿no? Pero ¿pueden los venezolanos que están afuera conectarse con la universidad a través de este convenio o formar parte de cursos que la universidad pueda entregar para que afuera, aún estando afuera, reciban la acreditación que los califique para abordar los mercados de trabajo de forma reconocida? Bueno, primero es una tendencia mundial, digamos, de la cual la Universidad Central ya está inserta, que es oferta de maestrías, diplomados, cursos de asistencia técnica, asesoría, etc. Digamos, no es solamente formación, es orientación, es acompañamiento, es mentoría, en todas las áreas. Ya hay redes funcionando, por ejemplo, en el área de la física. Hay unas redes donde están nuestros investigadores en Francia, en la ULA, la Central, los que están en Colombia, etcétera, digamos, trabajando de manera conjunta y nutriéndose de eso. Y va a seguir creciendo la necesidad de hacer investigación de carácter transnacional, porque con la diáspora lo que se crean son ciudadanos, además de una nueva geografía. Con la nueva geografía se crean ciudadanos transnacionales y organizaciones transnacionales que hemos también mapeado. Tenemos más de 1.300 organizaciones de la diáspora funcionando en todo el mundo en distintos segmentos. Entonces, la idea es cómo conectamos y aprovechamos esas capacidades. Con la Facultad de Derecho hemos estado revisando la posibilidad de cursos cortos, formación, asistencia técnica, lo mismo con la Escuela de Comunicación y nuestros periodistas que están fuera. ¿Cómo hacemos para dar herramientas que fortalezcan las capacidades de las organizaciones de la diáspora, de esas 1.300, pero no solamente de la diáspora venezolana, sino también de otras diásporas, porque la evaluación que hemos hecho nosotros, ese es un trabajo que hicimos conjuntamente con la OIM, de un manual de gestión de esas organizaciones para fortalecerlas, darles más y mejores herramientas que le permitan conseguir recursos, desarrollar y utilizarlos de mejor manera para generar mayores impactos, ¿no? Digamos, cabe todo eso, formación, investigación, cursos cortos, maestría, porque la internacionalización de la universidad está en marcha. Nosotros tenemos varias universidades venezolanas ya funcionando en otros países, universidades privadas, ¿no? Pues, Ok. fundamentalmente, y alianzas con universidades públicas también. Ahora, la Organización Venezolana de la Diáspora prevé crear capítulos en los distintos países donde haya venezolanos en grandes cantidades para empezar, por lo menos, ¿no? O en las que haya No, es menos, que no ya sé. el Que tenga. observatorio es, cuando nosotros nacemos, Ajá, eh, cuando nosotros, sí, cuando nosotros nacemos, nos dimos cuenta que no había datos oficiales de la diáspora venezolana. Teníamos que construirlo. Íbamos a hacer una investigación sobre por qué ese fue el fenómeno masivo de los últimos años. No había ocurrido. Es una ruptura con 500 años de historia de Venezuela, ¿no? Entonces, entender eso requería, y por eso dijimos, siempre hemos dicho que hemos hecho dos estudios en uno. Requirió hacer un levantamiento de información de dónde estaban los venezolanos para saber dónde íbamos a hacer el estudio. Y ahí construimos la primera red, donde tenemos, por supuesto, representantes del observatorio y coordinadores del observatorio en distintos países, en aquellos donde en ese momento había más gente, y en la medida en que ha venido creciendo tenemos en los nuevos países representantes del observatorio, incluso unidades del observatorio creadas con el fin de trabajar más de cerca con los venezolanos. Y lo que trabajamos es en red, en alianzas con estas organizaciones. Trabajamos con organizaciones de médicos, trabajamos de psiquiatras, psicólogos, comunicadores, economistas, administradores, sociólogos, ingenieros, que además están organizados. Entonces, el trabajo que hacemos nosotros es en red, conectados no solamente con las organizaciones perdón, que están fuera del viejo mapa, sino siempre con organizaciones que están dentro del viejo mapa. Es decir, como eso que estamos haciendo con la Universidad Central de Venezuela, pero que lo hemos hecho con la Cámara de Industriales de Carabobo, que lo hemos hecho con Fede Cámara Zulia, que lo hemos hecho en el trabajo que venimos haciendo con la Academia de Ingeniería, etcétera, ¿no? Es un poco ese trabajo en red, respetando a las otras organizaciones. No estamos colonizando nada, sino estableciendo alianzas que permitan
buscar coincidencias para impulsar proyectos como el de emprendimiento, el de comunicación, el de salud mental, etcétera. Ahora, bueno, yo soy de la opinión y así me he manejado yo también en el medio mío a través de alianzas, en las que no hay compromiso de parte y parte, pero sí. Perdí el sonido. Pero entonces, yo soy de la creencia y en eso he trabajado y he direccionado mi proyecto en base a las alianzas, que aquí dice que el Internet está inestable. Entonces, las alianzas sí, yo las considero pues como una vía muy expedita para entrar en contacto, pero yo digo para la ejecutoria de planes y proyectos. O sea, no sé si es necesario tener unidades de trabajo o representación de algunas instituciones locales que existan ya, como dices tú, cámaras de comercio, colegios profesionales, gremios, con los que se puede entrar en contacto para puentear a través de ellos la propuesta y formulación que haga falta para los nacionales nuestros, por ejemplo, que haya el apoyo local correspondiente para fortalecer esas formulaciones. Claro, pero es que fíjate, José Antonio, primero la organización red es una nueva tendencia global. Tú necesitas mucha flexibilidad, necesitas liberarte de costos, tú necesitas establecer alianzas, funcionar e ir livianito y acompañado, porque en un mundo con tanta incertidumbre y frente a tanto cambio, no es bueno tener estructuras pesadas. Es decir, necesitas tener la fortaleza de un barco y la agilidad de un peñero, puesto en manera más gráfica. Entonces, se está construyendo, digamos, nosotros tenemos asociaciones de médicos venezolanos en el exterior, tenemos asociaciones de ingenieros, tenemos academias, incluso las academias venezolanas internacionalizadas, tenemos las asociaciones de comunicadores y periodistas en distintos países y ciudades. Que están haciendo un trabajo, pero además organizados en centenares en los que centenares de miembros forman parte de esas organizaciones en todos los ámbitos, en el área del ambiente, en el área del humor, la cultura, el teatro, la música. Los movimientos musicales son muy potentes. Entonces, estamos hablando de 9 millones de venezolanos. 9 millones de venezolanos era Venezuela en 1965. Es decir, que necesitaríamos allí incluso nuevos medios de comunicación, nuevos centros de formación para poder atender a una masa tan voluminosa. Entonces, esas organizaciones están desarrollando proyectos. Por ejemplo, el de emprendimiento ha sido construido por organizaciones que están funcionando en España, Argentina, Panamá, Perú, Colombia. El evento que se hizo en la ciudad de Bogotá con el lanzamiento del clúster del segmento de emprendimiento, bueno, tenía 200 y pico de personas, estuvo el presidente de Fede Cámaras Venezuela de ese momento, estuvo la presidenta de la Cámara Colombo Venezolana, pensando en grandes proyectos de gran impacto, igual que en el campo de la comunicación necesitamos proyectos de gran impacto para poder atender las dimensiones de un país de grandes dimensiones. Estamos hablando de más grande que Uruguay varias veces, más grande que varios países centroamericanos. Es decir, no estamos hablando sino de una magnitud que tiene toda esa cantidad de organizaciones que están haciendo ese esfuerzo en todas las áreas. No hay Claro, área en la que no estén trabajando las organizaciones de los venezolanos. sí, no, eso lo entiendo perfectamente bien. Por ejemplo, en las áreas de las comunicaciones, el dinamismo viene por sí mismo, a través de las redes, ¿no? Lo que yo digo es cómo estructurar eh, el mensaje que se quiere dar y las propuestas que se quieren dar de una manera uniforme a través de esos medios que respondan a la propuesta del Observatorio de la Diáspora. Porque eh, yo veo que comunicacionalmente hay cientos de medios y cada comunicador quiere tener un medio, pero se ha buscado la manera de que respondan a un mismo propósito en cuanto a los contenidos se refiere para que el migrante consiga en cualquiera de ellos las formulaciones que se quieren hacer desde el punto de vista de entregarle herramientas oportunas y apropiadas para que se resuelva su vida. Bueno, esa es una buena pregunta, porque fíjate, en el campo de la comunicación, en el estudio que nosotros acabamos de terminar de las organizaciones de la diáspora, una de las debilidades, o más bien una de las oportunidades de mejora, es la de la comunicación. Y ahí hicimos unos primeros talleres
que incluso llegan a manejo de redes. Pero parte del principio de la narrativa, es decir, por mucho tiempo en Venezuela se preguntaba sobre el tema de la fuga de cerebros. Ya esa pregunta no la hace nadie, porque hablar de fuga de cerebros es como decir que la mujer, la incorporación de la mujer al mercado laboral es abandono del hogar. Entonces, ya eso nadie lo pregunta. Entonces, ya se está entendiendo, yo creo que de manera masiva, que la diáspora es un activo, que la diáspora impacta positivamente tanto a los países de origen como a los países de acogida, que hay procesos de integración social y económica, que hay que pasar de las estrategias asistencialistas y complementarlas con estrategias de emprendimiento. Yo creo que eso todo se está comprendiendo y las organizaciones, hay que hacer más y mejor. Sí, yo creo que se ha ido hasta donde es posible. La novedad del fenómeno y la magnitud y rapidez con la que se ha producido es tan grande que, bueno, no es fácil ir acompañándola. Pero lo cierto del caso es que nosotros ya estamos trabajando, por ejemplo, en un tema conceptual con la OIM en el ámbito de la comunicación. ¿Cómo Ok. hacer para acompañar y crear esos parámetros, ¿no? Y además, bueno, estás peleando contra muchas creencias y muchos prejuicios en relación al tema migratorio, ¿no? Por ejemplo, una palabra que uno ha escuchado que ya se escucha menos, que la decía todo el mundo, crisis migratoria. No es verdad, no existe crisis migratoria, lo No, que existe es una crisis del país que genera migración. Entonces, no cambiemos los términos. Pero bueno, esos han sido los discursos estos bueno, más o menos juveniles que creen que con caracterizar de manera, tú sabes, comprimida un fenómeno de esta complejidad tan grande. Digamos, nosotros tenemos una pluralidad, una heterogeneidad en la diáspora venezolana que es demasiado rica para ser resumida en pequeños eslogans. claro, pero yo sigo insistiendo en que se tienen que canalizar. Fíjate tú, por ejemplo, yo asumí en el medio mío, o sea, dos postulados, buena ciudadanía y gobernanza. Y trato de que cada uno de los programas, que sea de deporte o así sea referido a cualquier otra área de la medicina, o sea, se encarrilen en esa dirección, ¿no? De hacer formulaciones que le sean útiles al ciudadano y al individuo para que fortalezca no solamente su condición de ciudadano, sino también que esté en capacidad y esté apto en un momento dado para abordar instancias de gobierno o de dirección grupales, ¿no? De los migrantes que sean similares a él, o por lo menos cercanos, para que allí se conjugue, o sea, un equilibrio, ¿no? Entre lo que se dice en las redes, que es muy diverso, muy variado, muchas veces superfluo y no cumple un objetivo formativo. Entonces, yo no sé si el observatorio se ha planteado asimilar medios que de alguna manera estén alineados con lo que es el criterio general que tiene el observatorio con respecto a cómo hacer que los migrantes fortalezcan su presencia y su reconocimiento donde quiera que estén. Claro, fíjate, yo estaba, mientras tú hablabas, yo decía, me pensaba en la Venezuela esa de hace poco de años, cuando teníamos más o menos el mismo número de habitantes, de ciudadanos que hoy tenemos en la diáspora. Uno dice, bueno, ya había N cantidad de liceos, Uh N -huh. cantidad de universidades, que además las creó la democracia, ¿no? Las impulsó. Sí, La democracia además impulsó la cantidad de medios. Entonces, había de todo, había muchos medios. Entonces, hay unos medios que por su conceptualización, por su enfoque, por su línea de trabajo, tienen mayor pegada y tienen mayor conexión y tienen mayor sintonía con la sociedad y la sociedad lo siente mejor representado. Ahora, yo no le tengo miedo a que tenga, muchísima gente tenga medios. Ahí el tema es cómo hacemos, porque la escasez de recursos es muy grande, ¿no? claro. Y se necesitan recursos para una diáspora que además está comenzando, que tiene que aprender a conectarse, integrarse y buscar tiempo extra para hacer cosas. ¿Cómo hacer para
potenciar, y eso, bueno, eso obliga a los líderes de las instituciones de comunicación, de emprendimiento, de salud mental, de cultura, de derechos cívicos y políticos, a encontrar discursos, formas, alianzas que generen mayores impactos. Yo creo que Ya. ese es el reto que tienen las organizaciones, ¿no? Que lideran y los líderes, ¿eh? Líderes como, ojo con eso, que ustedes son una opción que viene creciendo de manera además muy rápida y que necesita, bueno, entonces hay que evaluar, estamos logrando lo que queremos, podemos mejorar, dónde están las posibilidades, las oportunidades, más que los problemas, dónde están las oportunidades para seguir mejorando. Yo creo que ese es el tipo de cosas, dado que es la realidad, además, en un mundo de comunicación en el que cada quien se monta un canal, TikTok, Instagram, Ujú. podcast, ¿no? Entonces, bueno, ganarse el espacio como referente es un trabajo y ese es el esfuerzo que yo creo y el reto y el desafío que ustedes tienen, ¿no? Sí, exactamente. Y fíjate que yo he insistido desde un comienzo, y estoy en eso, de crear capítulos, ¿no? Corresponsalías, pero, o sea, no de manera simbólica, sino que tengan también una programación local en Perú, en Argentina, en Chile, donde quiera haya migrantes o no migrantes, que nos permitan ese reencuentro hemisférico, porque haya migrantes o no haya migrantes venezolanos en Panamá, a nosotros nos interesa que Panamá se fortalezca como Estado y se encaje dentro de lo que son los lineamientos de la buena ciudadanía y la buena gobernanza también. Y que mañana cuando llegue un venezolano, eh, por razones de migración o por otras razones, va a encontrar que Panamá es una plaza apropiada para lo que él, de alguna manera, asimiló para ser un buen ciudadano y para dar aportes. Y yo estoy en eso, pero, o sea, desde luego, como dices tú, tiene sus dificultades, requiere inversión, requiere localizar las personas ubicadas en la misma línea de pensamiento y no se puede improvisar con un corresponsal cualquiera, sino que entienda que el propósito de estas plataformas tiene un fin, un objetivo, ¿no? Superior, como lo tiene tu institución, pues. Entonces, en la medida que busquemos aproximaciones y alianzas con esas organizaciones que están alineados en la misma filosofía, el mismo pensamiento, yo creo que se hace mucho más rápido alcanzar el objetivo pues, de que la diáspora, donde quiera que esté, se sienta asistida, se sienta identificada y encuentre lo que de verdad necesita. Claro, es que lo que tú dices, mira, así como la gente critica a los partidos políticos eh, por hacer A, B o C, eh, también la sociedad, nosotros en la sociedad civil tenemos problemas, tenemos dificultades. Digamos, tenemos organizaciones sin fines de lucro y hay organizaciones de lucro sin fines. Exacto. Entonces nosotros necesitamos sumar en donde, vamos, cuando tú creas una estrategia en la que hay muchas disonancias, eso no funciona. En la que alguien dice A y el otro dice Z, bueno, ahí no hay posibilidad de mantener un referente. Entonces, aquellas instituciones que han logrado mantenerse en el tiempo, que son sólidas, que son referentes en el mundo de los medios de comunicación, en el mundo de la prensa, aquellas lo son porque han sido serias, han generado confianza, manejan la información de manera confiable, tienen una reputación elevada y ese es un esfuerzo, eso no se compra en botica, eso no se logra con tener un financiamiento, sino se logra a punta de identificar con qué equipo y con qué conceptos, o al revés, con qué conceptos y con qué equipo avanzamos, ¿no? Exacto. Y con qué criterios y con qué principios, ¿no? Exacto. Bueno, esa fundamentación, pues yo te la he puesto a la orden siempre y aspirando que se fomente ya prontamente en España un capítulo de Ojo con esa televisión, otro en Miami, el de México que tengo yo. Estamos aspirando a crear uno en Perú y por lo menos vamos a tener un eje bien diverso, ¿no? Y un universo bien completo. O sea, porque desde aquí podemos abarcar Sudamérica y desde Miami podemos abarcar Norteamérica y desde España podemos abarcar la Unión Europea. E ir cabalgando Claro. pues sobre la posibilidad de crear otros y otros capítulos. Y bueno, ya lo veremos pues, si el tiempo le da a uno, que es el motivador, ¿no? Porque también es eso. Por eso es que yo digo que si hay otro que se identifica con uno, aunque uno no esté mañana,
ese proyecto continúe Claro. sin variaciones, ¿me entiendes? No, y por eso que tú estás diciendo es el centro de nuestra, digamos, no se trata de un selfie, se trata de generar institucionalidad. Es decir, que si tú te vas, queda por el caso nuestro, por ejemplo, en el caso de la central, es crear el centro de estudios de la diáspora, ¿no? Entonces, Exacto. ahí va a haber capital humano, joven, que le va a dar nueva savia a este proceso, gente que va a enriquecer, porque vamos a necesitar conectar a Venezuela con su diáspora y a la diáspora con Venezuela. Entonces, para ello, el tener una institucionalidad que lo facilite va a ser de mucha ayuda y tener el personal para hacerlo, el capital humano es muy importante. Entonces, esa es la idea nuestra. El principio nuestro que nos anima es cómo vas dejando institución, vas dejando legado y no simples selfies. Sí, no, y que se constituya de una buena vez en un correaje intergeneracional, porque ¿qué nos interesa? Que estemos todos, los que tenemos una experiencia, los que sabemos lo que eso significa desde el punto de vista del valor y los valores, ¿no? El valor humano y el valor colectivo, pero que al mismo tiempo pues haya otros de otras generaciones, o sea, que se sientan identificados con ellos y empiecen a mejorarla si es posible en el tiempo y el día que Así uno es, no esté, eso prevalezca. así es, ¿Ok? completamente. Estamos en la misma línea. ¿Ok? Suscrito. Ok, bueno, entonces, de todos modos te agradezco mucho. Tú sabes cómo son los tiempos en esto, pero Sí, eh, no, también gracias, se gracias puede de más. Lo verdad. que pasa es que tener más tiempo significa inversiones y esas tendrán No, que venir más adelante cuando estemos bien estructurados. Ok, gracias de verdad, José Antonio, por esta posibilidad de conversar sobre la diáspora y el acuerdo con la central. seguro. Un abrazo. Gracias, Tomás Páez. Chao, Hasta luego. gracias.